desde afuera en este sentido. Evidentemente hay algunas tasas que... Son privatizaciones por ahí. No sería privatización, es una tercerización del control, ni siquiera del cobro. El cobro lo sigue haciendo siempre la municipalidad. Y otro tema también con la deuda, con la mora vieja que tiene la municipalidad, con la tasa de TCU. Se ha avanzado también en seguridad y higiene, siendo que los mecanismos sean más para que el contribuyente tenga mayores posibilidades de pago. Se está avanzando en una gestión que tiene que ver con el control de tarjetas de crédito para que directamente se debite a la municipalidad lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Son elementos que se van incorporando para tener una mayor cobrabilidad. ¿Y qué lectura hacen desde el oficialismo de que bajó el índice de cobrabilidad? Creemos que el índice de cobrabilidad también tiene que ver con determinadas épocas. Siempre los peores meses para la municipalidad son a partir de julio, agosto, septiembre. No es solamente para la municipalidad, son para la economía de todos los marplatenses por las características que tenemos de temporada de estacionalidad. Y esto ha sido histórico. Mejor o peor, siempre una baja, y mucha gente después de la temporada o durante la temporada vuelve a reengancharse. Por eso habría que ver, me parece, para establecer realmente que una tendencia, los números una vez terminados. En el rojo están de acuerdo entonces. Sí, pero para mí no es preocupante. No es preocupante, para mí es gravísimo, no preocupante. Le quería consultar al contador Cano. Bueno, usted fue secretario de Economía y Hacienda de Gustavo Pulti. Agarró una municipalidad luego de la gestión de Daniel Katz. ¿El panorama es mejor o peor que en ese momento, en la actualidad? Yo creo que el panorama es peor. No obstante, quiero hacer algunas aclaraciones. Las partidas que manda el Gobierno Nacional están llegando puntualmente y tal vez están mandando... Yo voy a hacer un solo ejemplo. El colector noroeste, el Gobierno Nacional giró casi 14 millones de pesos. La Administración Central se la manda al Enosur y el Enosur ha ejecutado 8.400.000 pesos. Esto, yo respeto la opinión de Héctor, pero esto hace lo que yo mencioné en la última sesión. Hay un relato y hay una realidad, y la realidad estropea el relato. Ahora, en cuanto a la... pero también sabés que hay que establecer, la municipalidad tiene el control de la obra. Sí, por más que te envíen por dinero, supuesto, pero son 5 millones de pesos de diferencia. Yo lo que creo es que en general, amparados por una ley provincial, se están utilizando cada vez más fondos afectados para pagar gastos ordinarios. Y doy un ejemplo concreto. ¿Pero usted quiere decir que esos 5 millones de diferencia del colector no están guardaditos esperando utilizarse? Claro, eso es lo que estoy diciendo. ¿No están? No. Como puedo hablar de la contribución para la salud. La contribución para la salud se han recaudado 15.400.000 pesos y se han gastado en especificidades de la salud 8.700.000 y pico. Yo traje incluso un gráfico que lo muestra. El 53% de lo recaudado se ha gastado en el objetivo específico. El otro 47% no sabemos en qué se ha gastado. Sí, bueno, para el acuerdo de la ley orgánica termina el 31 de diciembre y las cosas exacto, están claras. Sí, pero yo creo que es una costumbre. Esto se puede permitir mientras vos lo hagas en el mismo ejercicio del año. Sí, se puede devolver en un año. Lo que yo digo es que incluso... Que no te complique después los números, que se corten. Por eso te digo. Lo que se usó a fin del año pasado no se devolvió todavía. Entonces, Perdón, ¿cómo era, José? Que lo que se usó, los 11 millones de pesos que nos enteramos que se habían usado y en ese momento no había autorización, ni ley, ni ordenanza que lo habilitara, fueron 11 millones de pesos y la información oficial que tenemos es que se han devuelto 4 o 5 millones de pesos, queda todo eso por devolver. No obstante lo cual, a mí me da la sensación que la situación, yendo a la pregunta específica, la situación es peor. ¿Por qué? Porque en aquella época el déficit operativo... Cuando asumió Gustavo Pulti, exacto, en el 2007. Nosotros habíamos proyectado un déficit operativo de 71 millones de pesos, que después terminó siendo 62 millones y pico, porque mejoró la cobranza, desafectamos algunos gastos. Hoy, si yo tengo que sacar el déficit operativo con la misma metodología que aplicamos cuando lo calculamos en aquella época, yo calculo que el déficit operativo hoy supera los 90 millones de pesos. Y esto es doblemente preocupante porque hay una cantidad de recursos que están viniendo al municipio, y yo rescato lo que dice Héctor. La cantidad de obras que se están haciendo con financiación de la Nación es inédito. Ni siquiera en la época de las obras de Duhalde con el refulado y todo eso se llegó a este nivel. El 22% de lo que ingresa hoy la municipalidad se lo está dando la Nación. Eso es inédito. ¿Y cuánto provincia? Pues como que hay tres partes en el exacto, presupuesto, es 47 de origen municipal, 31 o 32 depende, y 22 o 21 de la Nación. Esa es la composición de los recursos. ¿Y esto es histórico también? No.
No, esto es, yo lo decía, en el 2008 los recursos municipales eran el 60%, y si vamos más atrás, pero ya no tiene mucho sentido porque las circunstancias tampoco son comparables, era mucho más. Pero a mí me parece que hay que hacer una comparación en un periodo que sean cosas realmente comparables, porque si no arribamos a conclusiones. Esencia de los economistas. Exacto. Comparar bien. Yo lo que digo es, el déficit no es una cuestión así temporaria o estacional. Desde este año que empezamos con un déficit en febrero de 20 y pico de millones, bueno, ahora estamos en 44. Y la deuda, estamos también en récord absoluto en 59 millones de pesos. Y yo creo que, coincido con Héctor también, que esto es una película, pero la película esta va a tener un final mucho más complicado que la escena que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ahora empiezan los guardavidas y una cantidad de gastos. Y coincido también en que las moratorias se hacen para que se enganche la gente en el verano. Lo que no entiendo es por qué se ha hecho una moratoria, que para mi modo de ver está hecha a medida para determinados contribuyentes, que empezó el 22 de diciembre y va a terminar el 30 de noviembre, que para mí es para un sector empresario de la pesca, que a su vez, aprovecho a decir, que no ha pagado el 30% del costo del arreglo de las calles del puerto, y sin embargo las obras igual se empezaron. Y el artículo 15 de la ordenanza, que yo no acompañé, pero que fue sancionada, decía que era condición sine qua non para empezar las obras que se recaudara el 30%. Bueno, el 30% de eso es 2.615.000 pesos. Ni eso han puesto para salvar los 40 aquellos. Exactamente, han puesto 2.318.000 y el Ejecutivo ha hecho una modificación del presupuesto por 2.306.000. Y yo no entiendo, pero Nos bueno. quedan pocos minutos. Yo ahí creo que la Comentario moratoria para agarrada en Rosso. diciembre es por lo que explicábamos. Muchos comerciantes, no lo de la pesca, varios sectores, sobre todo con el tema turístico, balneario. Pero es que termina en actividad, noviembre la moratoria, Héctor. También piden. Dale más para que entre en temporada y cierren. Es una moratoria que para mí es atípica porque empezó en septiembre por 2 meses y termina a fin de noviembre. Si Lo la que van a sí, no postergar digan o más no. que va a ser la última. Eso sí, como ciudadanos Bueno, le yo pedimos. creo que el tema de las moratorias es uno de los problemas que desalienta a los que pagan bien. Porque cuando yo asumí con el intendente Pulte dijimos, esta es la última moratoria, la que estaba en vigencia. A partir de eso hubo 4 más. 4 más. Héctor, nos quedan 2 minutos. La última reflexión de lo que ha dicho Cano. Yo creo, como le decía, que creo que por eso esto hay que verlo como una película. Justamente los presupuestos no son cosas fijas, sino que son móviles todos los días porque intervienen una serie de factores. Creo que por un lado está reflejado un tema de que se ha llevado después de mucho tiempo ese periodo de Mar del Plata, que justamente hubiera una buena convivencia, un trabajo conjunto con nación y provincia, y ha logrado que haya obras que realmente han sido importantes para la ciudad. El emisario submarino era una obra que hacía muchos años que se esperaba, como también fue la nueva terminal de ómnibus. Creemos que también tiene que ver con eso la cuarta cloaca máxima y también el hecho de conectar, que me parece es una obra fundamental, los colectores al colector cloacal, que hacía años que estaba, pero no se podía hacer las conexiones. Pero eso estamos de acuerdo, son obras, llegan, se hacen, pero van por afuera del Esos son los fenicios. Es el tema de los fenicios. Esto está dentro del presupuesto, me parece que es importante, me parece que el déficit que tiene la municipalidad se podría decir que es operativo, es decir, que lo puede manejar, que no es desproporcionado. El presupuesto de hace 3 años, cuando ustedes hablaban de 70 millones de pesos, se aumentó casi el doble. O sea, el presupuesto a ustedes no los preocupa y no es que tampoco van a trabajar para achicarlo. Siempre trabaja uno para definir. Y una idea para achicarlo. Le he dicho 2 o 3. Hay 2 licitaciones que seguramente se resolverán antes de fin de año. O sea, cobrarlo moroso. Esa Por es una ejemplo, idea. ese es un tema, es de Y justicia la tributaria. publicidad, propaganda que Es no se le mucho ha el dado tema de los mucho. morosos en la calle. Estamos bien. hablando de una cifra alrededor de 400 millones de pesos. En la municipalidad hay morosos. Realmente, casi un presupuesto está en la calle. Entonces, para aquella persona que paga todos los bimestres, es importante que paguen todos. Gracias, Héctor. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Seguimos en No Estás Solo.